Comenzamos. Miércoles, día en el cual tenemos el privilegio de contar aquí en Radio High con el periodista, escritor Nacho Montes de Oca, quien nos lleva un poquito por el mundo a mirar qué está aconteciendo y mire que hay frentes. Querido Nacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Díaz? ¿Cómo estás? Muy bien, y como siempre, mirando esta realidad del mundo, ¿por dónde arrancamos? Como Rusia. siempre, yo tengo mi predilección, siempre me gusta empezar por Israel, aunque esta vez no con un buen ánimo, porque la aparición de los cuerpos de 6 de los secuestrados que estaban cautivos en Gaza hizo que aquellos avances que se lograron con la eliminación de los líderes de Hezbollah y Hamas y haber conjurado el ataque de Hezbollah se vieran ensombrecidos por una noticia que tiene varios aspectos que, si te parece, podemos revisar y podemos conversar. Desde ya, por favor. El primero es que queda claro que por las circunstancias fueron los 6 rehenes fueron ejecutados a poco de la llegada de las tropas israelíes, y esto nos trae una realidad que es atroz, y es que los distintos homicidas de este grupo terrorista son extremos, y que se hace muy difícil sostener que solamente la salida militar va a traer la solución o el regreso de los rehenes que faltan, que ya sabemos que ha muerto 30 también asesinados por Hamas. Entonces esto ha activado una serie de manifestaciones en Israel promovidas por los familiares de los rehenes, en donde le están pidiendo a Netanyahu, le están exigiendo que también explore otros caminos, particularmente de la política, y no se deje llevar solamente por aquellos aliados que son más proclives no solamente a la negativa a cualquier negociación, sino a la aplicación de soluciones militares solamente. Y esto trae a colación algo que tenemos que también poner en la balanza, y es que Hamas está usando los enfrentamientos internos en Israel para negarse a negociar. No solamente es un grupo, siempre hay que insistir en esto, no es un grupo básico medieval solamente, sino que también tiene una inteligencia negociadora y está aprovechando justamente estas discrepancias dentro de Israel para ganar tiempo y evitar la aniquilación necesaria de Hamas en Gaza. Pero por este camino parece que ha encontrado una manera de evitar lo inevitable. Israel tiene que encontrar una salida a este entuerto, no solamente Netanyahu, Israel tiene que encontrar una salida, porque de esta manera lo que sigue estando en juego son los rehenes cautivos ya desde el 7 de octubre. Estamos acercándonos al año y cada vez se hace más urgente, no solamente porque pasa mucho tiempo, sino porque las consecuencias en la medida que pasa el tiempo quedaron a la vista con el hallazgo de los cuerpos de los 6 rehenes. No hay duda, Nacho, y a esto de alguna manera hay que decir, Hamas planificó, y sus patrones, los iraníes, con mucho tiempo todo lo que fue el 7 de octubre, y sabía muy claro lo que significaba tomar justamente a estos secuestrados, a estos rehenes, y exactamente. No hay nada que sea algo que pueda sorprender, lo han hecho a la perfección, incluso en esa lógica de, bueno, ahora poner esto también, de agregar, el ejército se acerca, sepan que a sangre fría vamos a asesinar a aquellos que, bueno, entre otros, por ejemplo, rodean a Sinwar. Sinwar se sabe dónde está, pero está rodeado de rehenes, con lo cual cualquier operación llevaría también la vida de ellos. Un dilema enorme. Sí, es que por eso digo, no hay que tomarlo solamente como medievales. Hay que aprender que frente a estos grupos terroristas hay momentos en los que vale jugar al boxeo, vale pelear un boxeo, pero hay momentos en que se juega al ajedrez, porque no estamos frente a gente bruta en el sentido más amplio de la palabra. Sí, son brutales, pero también saben y son lo suficientemente inteligentes como para jugar con las debilidades del adversario. Por eso hay que ser más inteligente y no hay que caer
en la lógica de ellos, en la lógica brutal solamente. Es muy importante que lo entendamos, porque la solución pasa por ser inteligente, pasa por ser más Davides y menos. Desafío enorme, también porque estás hablando de una democracia, con lo que eso significa y con la intensidad de la democracia israelí frente, bueno, a algo totalmente autocrático, donde parecería que Sinwar y unos poquitos más deciden el destino de cualquier realidad. Vamos, si te parece, a también una guerra sangrante de más de 2 años y medio y que sigue costándole vidas a los ucranianos, a los rusos. Las últimas jornadas han también ahí pasado cosas muy graves. Sí, justamente el día de hoy han atacado la ciudad de Lviv. Lviv, para que se den una idea, queda muy dentro de Ucrania, más allá de Kiev, cerca de la frontera con Polonia. Y acá hay un detalle que es importante entender para que vean que la lucha contra el terror no es solamente un patrimonio del Medio Oriente, no es solamente Israel la que se está defendiendo. Los misiles hoy atacaron a colegios y universidades junto con edificios civiles. Es muy importante que expliquemos algo que se llama el CEP. Vamos a decir, ¿qué es el CEP? Seguramente no lo han escuchado. Es el círculo de error probable. Lo que uno traza para saber qué tan preciso es un misil. Y para que entiendan por qué es importante, porque el CEP de los misiles rusos está cercano a los 5 metros, como mucho 15 metros. Es decir, lo pueden lanzar desde cualquier lugar del mundo y va a pegar dentro de ese círculo. Es decir, la precisión de los misiles rusos desmiente que haya sido un accidente que justamente esté golpeando permanentemente escuelas, edificios, universidades y hospitales. Rusia sabe dónde está atacando y hoy se dio el caso, y para graficar hasta qué punto están unidos lo que está pasando en Israel y en Ucrania, una familia con un padre, su mujer y sus 2 hijas, solamente quedó el padre porque un misil golpeó el edificio donde vivían. Hoy también hay dos ataques en curso del mismo eje, porque recordemos siempre que Rusia e Irán son aliados cercanos, quizás la alianza más fuerte que existe del lado autoritario. La cifra de muertos es inmensa, está creciendo, y hay otro punto en el que tenemos que hacer énfasis. Rusia sigue fabricando misiles porque Occidente tarda mucho en prestarle asistencia a Ucrania. Pasan 6 meses desde que dice que va a enviar una batería de Patriot hasta que llega, desde que dice que va a mandar un avión hasta que llega, y a veces pasa más. Entonces Ucrania necesita que el Occidente entienda que el nivel de la amenaza, no solamente en Ucrania, sino también en Israel o en Venezuela, es el mismo eje, es el mismo grupo de países tratando de imponer una idea brutal. Si Occidente no entiende la cuestión de la defensa cooperativa y sigue actuando de manera aislada, entonces es porque Occidente nunca terminó de entender el desafío terminal al que se está enfrentando. Desafío terminal, has dicho, qué buena definición. Agregándole a todo lo que has dicho, porque no hay que olvidar, además de las víctimas directas, están los millones de desplazados, los millones de exiliados de Ucrania, y esto también hace un elemento fundamental. Exactamente, mira, tenemos... en Israel hay cerca de 120.000 refugiados. Eso no se está diciendo mucho. Toda la zona norte y la zona contigua a Gaza la han tenido que vaciar de israelíes por los ataques. En Ucrania hay casi 7.5 millones que tuvieron que ir al extranjero, pero también hay 7 millones de desplazados internos, es decir, gente que dejó sus casas en Ucrania y tuvo que mudarse a otro lugar del país para evitar caer en la guerra. Y enlazamos con algo más, 8 millones de venezolanos que han tenido que dejar el país por la dictadura de Maduro, que justamente es apoyada por Rusia, por China y por Irán. Entonces, estamos hablando de decenas de millones de personas que parecieran no llamar la atención, porque lo único que hoy encontramos son personas que se ponen la cofilla y dicen Palestina, Palestina. ¿Y qué hacemos con las decenas de millones de personas que son víctimas
constantes, crónicas permanentes de estos ataques. Recordemos que ahora en Venezuela se está asentando una dictadura y a esos 8 millones de personas que salieron se le van a sumar otras. Ya empezó, ya hay presión en las fronteras de Venezuela y Brasil, que son los países contiguos. Quizás no se esté entendiendo, no es un escenario, son todos los escenarios. Y ahora nos toca la puerta en Venezuela. Venezuela no queda lejos, no solamente geográficamente, sino políticamente, porque si no reaccionamos a tiempo, los autoritarismos, sean por izquierda o por derecha, porque acá no tiene nada que ver la derecha o la izquierda, porque es autoritarismo versus democracia, se va a seguir acercando. Y el día que nos querramos acordar o que querramos levantar la voz, quizás nos repriman, porque la dictadura la vamos a tener dentro de nuestras casas. Eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que une a todos estos conflictos y otros en África, en Asia, que siguen en curso y que siguen generando víctimas. Bien, y te traigo, Nacho, con lo que has dicho, justamente también a nuestra casa. Información de las últimas horas habla de lo que acontece en el Chuy, que tiene que ver con esa frontera, esa calle en realidad, que separa a Uruguay de Brasil, donde hay una comunidad pro Hamas, pro Hezbollah, pro Palestina supuestamente, que está muy activa, y en las últimas horas aquí en la Argentina aparecieron 2 financistas, un argentino y un sirio, que también estarían involucrados en el terrorismo y en el lavado de dinero para el terrorismo. Me gustaría también tu opinión al respecto. Cuando se señaló hace ya en la década del 80 que la zona de la Triple Frontera era un hervidero de fundamentalismo islámico y una base para el financiamiento de organismos, de organizaciones terroristas, muchos creyeron que, bueno, era una novedad que había que tenerla en cuenta. El Chuy está vinculado económicamente muy estrechamente con lo que pasa en la Triple Frontera. Estos financistas que fueron detectados en Argentina tenían vínculos con la Triple Frontera. Entonces, a mí me gusta mucho explicarle a la gente con figuras gráficas duras para que entiendan. Cuando uno descubre una tumoración terrorista como la que hay en la Triple Frontera y no le presta atención, después se empieza a encontrar metástasis en el Chuy, en Argentina. Cuando la metástasis se transfiere desde la tumoración venezolana chavista hacia Colombia y hacia México, donde ya fue detectada, entonces es que uno se da cuenta que no se trata de un fenómeno que esté localizado en un país o en una región. Es una tumoración, señores. El terrorismo se está expandiendo porque nos estamos ocupando de cuestiones menores como las entrepiernas presidenciales o el partido de fútbol. Está bien, un tiempo está bien, pero empecemos a dedicarle un poco de atención y de preocupación al avance del terrorismo. Insisto, está tocando nuestras puertas y estamos distraídos viendo el baile de la farándula y sus pormenores. Es importante distraerse, pero también es importante prestar atención a lo que es importante. La claridad de Nacho Montes de Oca. Ustedes pueden, como siempre, seguirlo en sus redes porque permanentemente está informando y llamando a esta clara reflexión y compromiso para no evadir la responsabilidad y saber lo que está aconteciendo. Nacho, gracias como siempre. Un abrazo y siempre es un gusto.